Mi nombre es Sonia Guamán y hablaremos en este tema sobre la Revolución Cubana. Muy bien, la Revolución Cubana fue uno de los eventos más importantes de la historia política contemporánea de América Latina y el Caribe, que consistió en la sublevación contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista en el año de 1953 por parte de un movimiento guerrillero izquierdista cubano llamado Movimiento 26 de Julio, que fue encabezado por Fidel Castro. La Revolución Cubana fue exitosa en derrocar el gobierno pro-norteamericano de Batista e instaurar un nuevo bajo premisas democráticas. Bajo influencia de la Unión Soviética, rápidamente viró hacia el comunismo. También constituyó un símbolo latinoamericano de la lucha antiimperialista y de la posibilidad de la autodeterminación de los pueblos. Ocurrió en un contexto internacional complejo y bipolar como era el de la Guerra Fría. La Revolución Cubana comprende una serie de diversos eventos que se inició con la lucha armada con las guerrillas comunistas rebeldes y culminó con la instauración del gobierno revolucionario. El mismo fue la dictadura cubana, gobernada en casi su totalidad por los hermanos Castro, Fidel y Raúl. Antes de la revolución, el escenario de Cuba en los años previos al lanzamiento revolucionario era el de una nación pequeña y pobre. También era una república débil y aliada de los Estados Unidos, que crecía a la sombra de negocios turbios, de licor y juegos de casino a los que acudían los grandes mafiosos norteamericanos. El país estaba gobernado por una democracia corrupta cuyo manejo del Estado consistía en mantener el orden para que una élite oligárquica se enriqueciera a costa del resto del pueblo. Con el fin de este periodo ocurrió las presiones populares, aplaudieron la candidatura de Carlos Prío Zócarras del Partido Auténtico. Sin embargo, tras ganar las elecciones, fue dispuesto del cargo por Fulgencio Batista en el año de 1952. Batista había sido héroe nacional y presidente de la isla, pero esta vez asumió el poder mediante un golpe de Estado e instauró una dictadura militar mediante unas nuevas elecciones fraudulentas. Los antecedentes de la Revolución Cubana. Este fue el gobierno de Batista, que no logró ocultar escandalosos niveles de corrupción ni su origen fraudulento. En consecuencia de esto surgió una oposición bastante radicalizada, de la cual el intento de la toma del cuartel de Moncada en el año de 1953 es un ejemplo importante, que nos da a notar. El joven abogado Fidel Castro lideraba un grupo de jóvenes del Partido del Pueblo Cubano que se autodenominaron como la Generación del Centenario, llamada así por el nacimiento de José Martí en el año de 1853. Se armaron y trataron de tomar el mencionado cuartel, fracasando en el intento. El fracaso implicó la pérdida de muchos de sus miembros, que fueron encarcelados hasta el año de 1955. Entonces fueron amnistiados por la dictadura, que intentaba calmar el fragor popular y algunos otros conatos de insurrección. En el tenso ambiente de la Guerra Fría, el mundo se veía forzado a asumir un bando entre Estados Unidos, que es denominado el capitalismo, y la URSS, que también se denomina como socialismo. América Latina sufría el control del anticomunismo norteamericano y en ese sentido Batista contaba con el pleno apoyo de sus vecinos del norte. Fidel Castro y su hermano Raúl asumieron el bando contrario. Ellos exiliaron en México postrevolucionario y organizaron en el año de 1955 el Movimiento 26 de Julio, que era un grupo guiado por el pensamiento de José Martí, antiimperialista y enfocado en el derrocamiento de la dictadura cubana. Las causas de la Revolución Cubana puede resumirse en el descontento popular, la corrupción del régimen de Batista, que no tenía parangón en la historia de la isla, lo que se traducía en el enriquecimiento de una élite cada vez más pequeña, asociada a los casinos y a la venta de licor, así como a los intereses norteamericanos. El derrocamiento del Partido del Pueblo Cubano,
Los militantes de la generación del centenario eran del partido ganador de las elecciones de 1952 y expulsados del poder por el golpe militar de Batista. Esto los impulsó a acciones radicales que luego darían pie a la guerrilla. La intervención norteamericana en Cuba y las políticas intromisivas de Estados Unidos en Cuba databan de hacia décadas, ya que el país norteamericano había intervenido en la propia emancipación Cuba de España, reservándose luego de importantes cuotas de poder dentro de su gobierno, directa o indirectamente. Esto engendró un sentimiento antinorteamericano que empujó a ciertos partidos hacia el comunismo e inició de la lucha armada. El inicio de la lucha armada comenzó cuando Fidel Castro y sus tropas revolucionarias desembarcaron en el sur de Cuba con su barco Granma el 2 de diciembre del año 1956. Fueron recibidos por un ejército de 80.000 millones de hombres que rápidamente causó estragos en las filas revolucionarias. Dispersos, perdidos, perseguidos, tuvieron que internarse en la montaña de la Sierra Maestra. Allí, poco más de 20 sobrevivientes, de los cuales 82 iniciales, se organizaron para realizar incursiones guerrilleras en las posiciones enemigas. El gobierno de Batista difundió la falsa noticia de la muerte de Fidel, esperando silenciar el episodio y pasar la página. Sin embargo, los barbudos, llamados así por su aspecto, establecieron una radio clandestina que se le denominaron como Radio Rebelde. Desde allí convocaron al pueblo al lanzamiento, sumando lentamente ciudadanos a sus filas. La prensa internacional se hizo eco de este movimiento guerrillero y pronto Fidel y su movimiento gozaron de la simpatía del pueblo cubano. La conquista del poder, que fue el 1 de enero del año de 1959, las tropas revolucionarias ingresaron a La Habana, sellando la derrota de Batista. El dictador había huido de la isla hacia los Estados Unidos, pues la caída de él era predecible desde hace meses. Una vez tomado el poder, la guerrilla desarticuló rápidamente el ejército cubano y se asumió como única fuerza militar nacional. Formó un gobierno transitorio con Manuel Urrutia Lleó, que es como el presidente, y José Miro Cárdenas como primer ministro. Este gobierno contenía tendencias muy diferentes en su seno que no tardaron en enfrentarse. Los desacuerdos se expresaban especialmente en torno a las medidas extremas emprendidas por los revolucionarios, como los juicios, fusilamientos, sumarios a la reforma agraria y el emprendimiento de un modelo comunista. Hablaremos sobre el comunismo en la Revolución Cubana. En el año de 1960, la visita del primer soviético Nikita Khrushchev selló el viraje del gobierno cubano hacia el comunismo. En ese momento se llegaba al pico de tensión de sus relaciones con Estados Unidos debido a la expropiación de empresas estadounidenses en suelo cubano. En ese año, Fidel visitó la ONU y proclamó un discurso de 4 horas en contra de sus enemigos en Estados Unidos, a quienes causó de conspirar para matarlo. En el año de 1961, las relaciones diplomáticas entre ambos países se rompieron. En abril del En ese mismo año, Estados Unidos financió una misión con el objetivo de que alrededor de 1.500 exiliados cubanos retomaran el poder en Cuba. Se conoció como la invasión de la Bahía de Cochinos y culminó en una estrepitosa derrota. Esto selló la enemistad entre los dos gobiernos y propició el embargo estadounidense sobre Cuba, que pasó a depender directamente de la ayuda de la Unión Soviética, ya que según las voces críticas del régimen, Cuba era en ese entonces una dictadura comunista. Sus principales líderes en la Revolución Cubana era dirigida principalmente por los hermanos Castro, Fidel y Raúl, así como su aliado comunista argentino Ernesto Che Guevara. Otros importantes miembros de la lucha fueron Camilo Cienfuegos y Hugo Matos, ambos que fueron cubanos. Sin embargo, ellos no accedieron a puestos de poder una vez ganada la revolución. Haremos esta pregunta: ¿por qué es importante la Revolución Cubana? La Revolución Cubana sirvió de inspiración para otros movimientos revolucionarios en distintos continentes. Además, una vez establecidas en el poder y fundado el Estado socialista, colaboró con las causas revolucionarias de África y América.
También en algunos casos envió contingentes armados como en Angola, Congo y Bolivia. Además de este proceso revolucionario, instauró la dictadura comunista cubana, que aún perdura intacta a pesar del bloqueo económico con los que están en Estados Unidos, les castigan desde hace mediados del siglo XX. A partir de la adhesión o la crítica al régimen cubano, puede dividirse política, social o ideológicamente todos los intelectuales de la época y de las posteriores. Las consecuencias de la Revolución cubana fueron el fin de la dictadura de Batista del año de 1959 y la proclamación de un nuevo gobierno, la transición paulatina de Cuba hacia un gobierno comunista bajo el mando de los guerrilleros de los Castro, la declaración de enemistad con los Estados Unidos y la alianza de Cuba con la Unión Soviética, el inicio del bloqueo estadounidense a la isla de 1960, el periodo especial cubano, y en el año de 1991 se produjo la caída de la URSS como protectora del bloque socialista del mundo y así llegó a su fin la Guerra Fría. Esto afectaba significativamente a Cuba, que aún sufría el embargo estadounidense. No podía comerciar libremente al mismo tiempo que su principal fuente de alimento y financiamiento acababa de derrumbarse. Esto significó un agudo periodo de crisis en Cuba. La población sufrió hambruna, la contracción del 36% del PIB, el colapso del transporte por falta de hidrocarburos y la inmigración masiva del modo más desesperados, dando origen hacia el tristemente célebres balseros cubanos.